Isaías el profeta había anunciado que la fortaleza de los siglos se manifestaría a la nación. Bueno, Cristo es esa fortaleza de los siglos, porque la Biblia dice en Isaías que en Él está la fortaleza de los siglos. ¿Está conmigo? Cristo es esa fortaleza de los siglos que fue enviada por el Padre para que cada generación que viviera en los siglos transcurridos y en los venideros recibiese la fortaleza del Padre. Amén. Venciera el pecado y caminara en total obediencia, en total victoria. De manera que comer la cena del Señor, como lo hicimos anoche de forma simbólica en ese ensayo, en esa ceremonia, representa también que ya el pecado no reina en nuestras vidas, que la levadura no está en nuestro cuerpo como gobierno, como autoridad. Podemos ser tentados, ¿verdad que sí? ¿Sí me voy a entender? Pero el pecado ya no debe reinar en nuestras vidas. Amén. Entonces, es muy importante que nosotros podamos comprender que el elemento que el Señor utiliza en este contexto, que es la levadura, es para enseñarnos que así como la levadura leuda la masa, un poquito de levadura leuda toda la masa representa nuestro cuerpo, representa el cuerpo de Cristo, por supuesto, representa nuestras vidas y también puede representar la nación, puede representar el país. Amén. Entonces Cristo dijo al respecto, un poco de levadura leuda toda la masa. Muchas veces nosotros decimos, pero es que estoy pecando, pero no tanto, es un poquitico. ¿Aló? ¿Verdad? Y Cristo se hace referencia respecto a eso y dice, un poco de levadura, o sea, es algo, una cantidad que posiblemente sea insignificante, pero eso es suficiente para alterar todo el diseño, para alterar toda la masa. ¿Qué hace la levadura? La levadura le da un volumen a la masa que no es el volumen que ella naturalmente puede dar, aunque la masa de trigo, sobre todo cuando ésta se fermenta, puede adquirir un volumen naturalmente, puede fermentarse y al hacerlo, por supuesto, le da el volumen natural que se produce en este trigo. Pero nosotros lamentablemente, o Satanás, a través de la invitación que le hizo a Eva y a Adán en el jardín de Edén, sobre todo a Eva, alteró el diseño de Dios en el ser humano. Por eso Cristo dijo, he venido a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. Esto es muy importante que nosotros lo entendamos, porque el propósito de Pesha y de la fiesta de los panes sin levadura, como el resto de la fiesta, pero sobre todo estas dos primeras fiestas, o tres, incluyendo la fiesta de Vicorín, que la vamos a celebrar este sábado, en este lugar, si Dios lo permite, tienen que ver con esa restauración que el Eterno hizo a través de Cristo para recuperar nuestra identidad como hijo, para que la humanidad entera pudiese entrar en la salvación, pudiese ser restaurada y volviera a recuperar su identidad de hijo de Dios. ¿Está conmigo? Y al hacerlo, entonces recuperar o obtener de nuevo la vida eterna, la salud eterna, que es el gran propósito de Dios. Nada hace Dios con reunirnos a nosotros en este lugar y enseñarnos a ser buenas o mejores personas, lo cual no estaría mal, si el propósito principal nosotros no lo tuviéramos presente, que es darnos vida eterna. Amén. Es darnos la salud eterna. Cristo, nuestro Señor Yeshua, cuando recibe el reporte, y creo que ayer lo dije, de los discípulos que los envió a predicar la buena nueva noticia, esta buena noticia sobre que el reino de los cielos se había acercado para darles la vida eterna a la nación, aunque primero necesitaba ser restaurada, sanada y salir de la esclavitud del pecado. Cuando Yeshua recibe el reporte de los discípulos, cuando estos le dicen, Señor, en tu nombre los endemoniados salen, las personas son libres, la gente sanada, y Cristo le dice, está bien muchachos, pero no se gocen por eso.
gócense, porque vuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. ¿Están conmigo? Así que gozarnos por la ceremonia, gozarnos por ver a nuestros hijos danzando, a nuestros hijos, a nuestros familiares cantando, exponiendo la palabra, estando en este lugar sin contaminarnos del mundo, como ahora mismo el mundo equivocadamente está celebrando Pesha. Ok, está bien, pero el gozo que debe reinar en nuestras vidas es que todo esto es un ensayo, porque estoy entendiendo, estoy comprendiendo que el pecado no reina en mi corazón, que yo soy un hombre, un pan sin levadura, que soy un hombre apartado para Dios, que somos un pueblo especial para Dios, y que un día el Rey de Reyes, el Señor de Señores, ese Cordero que murió en la cruz de Calvario, que fue sepultado en la fiesta de los panes sin levadura y que resucitó en la fiesta de los panes de Bicurín y que se manifestó en la fiesta de Pentecostés, vendrá en la fiesta de Dios del Mar y dice: de aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según haya sido su obra. Si obraste en el mover del Espíritu Santo, si obraste en el movimiento de la gloria de Dios, si obraste en la realidad de la palabra de Dios, si obraste con luz del entendimiento, si separaste de la obra de tu vida, entonces tú eres una norma sin mancha, sin arruga, que Cristo viene pronto en busca de ti y de mí. Aleluya. Mira tu vecino, el Señor no viene por buenos predicadores, ni por buenos o excelentes músicos o cantantes o danzores o danzarinas. El Señor viene por un pueblo sin mancha y sin arruga. Amén. Aleluya. De manera que es muy importante dejar claro esto en nuestras vidas, en nuestros corazones. La ceremonia es importante, la reunión también lo es, pero no es más importante que el mover de Dios dentro de tu interior. El motivo por el cual estás acá. No debemos estar acá simplemente por cumplir con una asignación, porque soy Palacio de las Águilas y el Palacio de las Águilas nos está llamando a hacer la fiesta. No, tu motivo debe ser porque esto es una cita divina con el Señor. Cuando usted tiene una cita divina con alguien, cuando usted tiene una cita con alguien, usted se prepara. Si es dama, usted se maquilla, se perfume, se pone el traje más bonito. Si es caballero, usted se rasura, se limpia las uñas, dependiendo de la cita que sea, si es laboral, si es una cita, en fin, para conquistar a alguien. La cita cual sea, de cumpleaños, de cualquier celebración, tratamos de ir lo más hermoseado posible, pero también vamos con una actitud correcta de que vamos a celebrar. Amén, que vamos a celebrar aquello a lo cual hemos sido invitados. Y Dios nos está invitando, nos ha invitado en esta cita divina a celebrar nuestra libertad. ¿Cuántos realmente creen y se sienten que ya el pecado no es su Señor? Como decía la alabanza que cantaron los muchachos recientemente, ya no somos esclavos del temor, no somos esclavos del miedo. Ahora somos servidores de la justicia, somos servidores, somos esclavos de Dios. Amén. Ahora, la levadura se conocía en las naciones anteriores, o en las naciones, debo decir, del pasado, por sus poderosas propiedades o el efecto que produce la levadura en el trigo como tal. Escuchen. ¿Qué tiene que ver? ¿Cuál es la simbología al respecto? Que al igual que muchas naciones, sobre todo se cree que desde Egipto fue donde se descubre este proceso de fermentar la masa y es conocido desde entonces como la masa madre. Pero al igual sucedió en el mundo espiritual y en el mundo real tangible de los pueblos de aquel momento. El pecado representado en la levadura se apoderó de los corazones de las naciones. Por eso el Señor, cuando llama a Abraham, que es un gentil, voy a decirlo en el lenguaje coloquial nuestro, que era un mundano, por así decirlo, una persona común y corriente,
no mundanos de libertinaje, sino que no era judío, porque la nación como tal no existía. Abraham era un hebreo, vivía en Ur de los Caldeos, y Dios llama a Abraham y le dice: sal de Ur de los Caldeos y ve a la tierra que yo te voy a mostrar, y de tu descendencia, de tu linaje, voy a levantar una nación incontable como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Esta nación estarán esclavizados durante 400 años, pero luego de eso yo voy a levantar un libertador. Ya Abraham sabía toda la historia, porque el Señor se lo había revelado antes que esto ocurriera. Cuando llega el tiempo señalado, nace Moisés. El pueblo tenía 430 años, los 30 años que correspondían a Moisés, que es la edad que se cree que el hombre entra en una madurez a los 30 años, y a esa edad Dios llama a Moisés para usarlo, para formarlo, para entrenarlo, para que fuese el próximo, o debo decir, el líder, el libertador, que conduciría a la nación a su destino profético. Moisés tiene 40 años en la tierra de Madián con su suegro Jetro, y posiblemente ya cuando Moisés tiene el encuentro sobrenatural con Dios, ya Moisés tenía 70 o más años. Aleluya. Dile a tu vecino: Dios te ha llamado con un propósito divino para liderar a su pueblo al tiempo de libertad. Pero Moisés no solamente fue entrenado en Faraón, en Egipto. Moisés luego tiene una alta preparación sirviéndole a su suegro Jetro durante 40 años. Y hay quienes se cansan porque apenas en unos días de servicio ya se creen que lo están maltratando. Aló. Si tú eres uno de esos, la levadura aún reina en tu corazón, aún reina en tu vida. Moisés conduce al país al destino profético, pero el resto de las naciones, incluyendo Egipto, estaban completamente contaminadas de este ingrediente levadura, y me refiero a lo espiritual, al pecado que reinaba en sus vidas. Un estilo de vida completamente ajeno a la voluntad de Dios reinaba para aquel momento. El Señor entonces, oído con esto, empieza a dar instrucciones específicas. Escuche bien, instrucciones específicas. A eso se le conoce con el nombre de Torá. Diga conmigo, Torá. La Torá es lo que se conoce en el estudio de la Biblia, en el pensamiento griego, como el Pentateuco. Pero la Torá se refiere a los 5 primeros libros de la Biblia, donde Dios da instrucciones específicas a la nación de Israel. Y la primera instrucción va dirigida no solamente a todo el pueblo, pero en este contexto del cual estamos hablando, de la levadura, va específicamente a la tribu de Leví, porque de esta el Señor levanta un sacerdocio para que sea su representante legal en esta tierra. Y a través del sacerdocio, a través del liderazgo correcto de su pueblo, mostrar su diseño al resto de la nación. Y una vez que la nación conociera el estilo de vida que debería llevar, fuese luz al resto de los pueblos de la tierra, fuese modelo para todos los pueblos de la tierra. ¿Sí me doy a entender? Por eso es que más adelante usted lee, para aquellos que leen la Biblia, que la Escritura dice, refiriéndose a Israel, el Señor le dice: ustedes son la luz del mundo. Y nuestro Señor Yeshua, cuando le está dando instrucciones a los discípulos, también les dice lo mismo. Él dice: yo soy la luz del mundo, pero le dice a la nación: ustedes son la luz del mundo y la sal de la tierra. Amén. O sea, la nación no debería tener levadura, pero la tenía. Por eso le dice el Señor a los discípulos: cuidaos de la levadura de los fariseos. ¿Está conmigo? Y le dice: cuidaos de la levadura de los saduceos y de la levadura de Herodes. ¿Cuál era la levadura de los fariseos? Los fariseos estaban
quebrantando la instrucción divina. Los fariseos estaban enseñándole al pueblo mandamientos que Dios no estableció, como el lavado de las manos y muchos otros más, que en ninguna parte de la Escritura usted va a encontrar que la Biblia dice que antes de comer usted tiene que lavarse las manos. Eran mandamientos de los fariseos. La palabra que emplea el hebreo para estos mandamientos es la palabra takanot. ¿Qué son los takanot? Son las normas farisaicas establecidas que le daban más valor que a la palabra o al mandamiento divino del hebreo misbot, a los mandamientos del Eterno. Hoy en día suele ocurrir algo muy parecido y ha ocurrido en cada generación, donde se le da más valor al mandamiento doctrinal, a la falsa o equivocada interpretación, que a lo que establece la palabra del Eterno. Esto hacía de los fariseos unos guías ciegos, porque ellos tenían levadura en su corazón, levadura en su vida, habían alterado la palabra de Dios. ¿Aló, de conmigo? Y por supuesto presentaban una adoración falsa cuando el Señor los llamó para a través de ello darse a conocer al pueblo. De esto aprendemos que Dios necesita en esta hora un sacerdocio santo. ¿Está conmigo? Un sacerdocio puro, un liderazgo honesto, íntegro, que tenga en su intención, aunque el corazón haya una inclinación al mal, pero dentro de lo más profundo de su corazón esté el fluir de las aguas de las cuales el Señor le dijo a la samaritana: yo seré en ti como una fuente de agua que salta para liberarte, para saciar la sed, pero también para limpiarte, para sacar la levadura de tu vida. Ahora, esto estaba contaminando a la nación. El falso liderazgo con una apariencia farisaica es lo que hoy en día está contaminando a la nación, a nuestro país Venezuela y a muchas naciones del mundo. Y si usted presta la atención que corresponde o que merece este tema, lo entenderá a medida que vamos avanzando en el mismo. El Señor también dijo: cuidado de la levadura de los saduceos. Los saduceos no creían en el poder sobrenatural de Dios. Los fariseos no creían en la resurrección. Los fariseos no creían en los ángeles. Los fariseos no creían en la sanidad. De tal manera que el Señor le dice a los discípulos y al resto del país: cuídense de la levadura de los saduceos. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que la apatía espiritual no debe reinar en nuestras vidas. ¿Aló, está conmigo? Que Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Que si el Señor abrió el mar de los juncos con el soplo de su Espíritu Santo para abrir un camino y que la nación de Israel caminara por él hasta llegar a la otra ribera para luego regresar las aguas y atrapar a Faraón y eliminarlo por siempre y para siempre, es el mismo Dios, es el que nosotros tenemos que presentarle a la nación de Venezuela. Un Dios poderoso, un Dios sobrenatural, un Dios que murió en la cruz del Calvario, pero que resucitó al tercer día, un Dios que sana, que bautiza, que da poder, un Dios que envía sus ángeles, el ejército celestial, para respaldar a su pueblo en esta tierra. Pero esa levadura, ese pensamiento ideológico, filosófico, teológico falso se ha introducido en la mentalidad de muchos hijos e hijas del Señor. No, los apóstoles es para el pasado. No, los milagros eran para el pasado. Y resulta que esa era la actitud de los saduceos. Y luego el Señor les dice: cuídense también de la levadura de Herodes. Herodes tenía una falsa apariencia de piedad. Herodes aparecía en las fiestas de Israel, como eran conocidas para el momento, en las fiestas del Eterno celebradas por Israel. Herodes aparentemente tenía respeto hacia Juan el Bautista, pero realmente Herodes estaba comprometido consigo mismo.
Y aunque Herodes aparentemente respetaba al profeta Johanan, a Juan el Bautista, cuando Salomé le hace el baile y él le dice, pídeme lo que quiera, hasta la mitad de mi reino te lo daré. Y esta mujer satánica llena de demonios, en esa fiesta pagana, le dice, luego que le hace el baile y le baila la Macarena, le dice a Herodes, dame la cabeza de Juan el Bautista en un plato de plata. Aleluya. Y Herodes, como estaba comprometido con la nación y con sus propios intereses, y la carnalidad estaba entrando por sus ojos para complacer a esta jovencita, Herodes manda quitarle la cabeza al profeta Johanan. Aleluya. Su adoración era falsa. Oí el profeta con esto, su adoración era falsa. El sistema herodiano se va a levantar contra los proféticos, porque la Biblia dice que Yahweh no hará nada sin antes no revele sus secretos a los profetas. De tal manera que los profetas de esta generación y la iglesia que tiene el espíritu de la profecía tiene que estar clara en que la levadura de Herodes no reine mi vida. Yo lo identifico y sé que su respeto hacia mí es falso. ¡No me vendo! No es que el gobierno nos está llamando a la iglesia para dotarla de equipos. Aló. Y la gente, a mí en lo personal me ha dicho, apóstol, usted no se ha notado en la lista que le van a entregar sonido nuevo, guitarra, batería, le van a poner el templo bonito, ¿a cambio de qué? Aló, que me siga poniendo difónico o afónico en este lugar. Pero yo no permito que la levadura de Herodes entre y forme parte de mi vida. En mí está la cama salutífera. En mí está el pulmón del frío de Dios. Yo tengo el entendimiento de las fiestas proféticas. Mi carne y mi cuerpo no está alterado como falsos diciendo. Y la iglesia del Señor tiene que estar clara. Porque Isaías 62 dice, porque tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Yahweh y sobre ti será vista su gloria. ¿Habla conmigo, iglesia? Nuestro proveedor, fíjate vecino, nuestro proveedor no es Herodes, aunque estamos claros que Dios usa el elemento humano. Pero el elemento humano que Dios irá o hará de usar será uno que no esté alterado por el ingrediente de levadura, uno que tenga y se presente delante de Dios como una adoración genuina, verdadera, que adore el Padre en espíritu y en verdad, como lo hizo el rey Josías en su momento. Entonces el Señor nos dice, cuídense de la levadura de los fariseos. Cuídense de la levadura de Herodes. Cuídense de la levadura de los saduceos, que todo lo altera. Los fariseos llegaban a la fiesta y celebraban Pesach, panes de levadura, Bicurín, Shavuot, Pentecostés, Yom Teruah, Yom Kippur y la fiesta de los tabernáculos. Pero por dentro, dijo Cristo, eran sepulcros blanqueados. Estaban celebrando, óigase bien esto, estaban celebrando la fiesta de Pesach y estaban quebrantando el mandamiento. Habilitaron un tribunal con el mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. No solamente eso, sino que el tribunal de Israel estaba establecido para justificar a aquel que estaba siendo puesto en evidencia como un quebrantador o como un delincuente, póngale. El tribunal, los jueces de Israel no fueron establecidos por Dios para acusar, sino para analizar en el debido proceso judicial del Eterno y demostrar que el acusador era inocente y no culpable. Y ellos escuche bien, en plena fiesta de Pesach se confabularon con Herodes, con Roma, porque a Roma no le convenía
que Israel aceptara y declarara que Yeshua era el rey. A los fariseos tampoco les convenía, igual a los saduceos. ¿Por qué? Porque Yeshua, como maestro de justicia, le estaba tirando por tierra todo su pensamiento doctrinal. ¡Aló! Toda la doctrina equivocada, errada, que habían enseñado. ¡Aleluya! Y hoy, dile al vecino, y hoy. No, pero dilo con fuerza, dile, y hoy Dios está usando tu vida en este ministerio del Palacio de las Águilas para echar por tierra todo el pensamiento contaminado, todo el pensamiento doctrinal equivocado que ha hecho del pueblo se ha dado un precipicio. Si la actitud es desafiar a nadie, pero no le tenemos temor a nadie. Porque creemos que nos acompaña la dirección y la guía del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Y la verdad de Dios que hace libre a los pueblos de la tierra, aunque nos quiten la cabeza como el profeta Jorge. Que es lo que muchos no están dispuestos. Y se asocian con los fariseos, y se asocian con Herodes, y se asocian con los saduceos, porque tienen temor que le corten la cabeza. Aleluya. Dios al vecino, no importa que me corten la cabeza, yo le sirvo a aquel que vive. Yo soy la resurrección de la vida, aunque esté muerto de vida. Aleluya. Escucha bien, es muy interesante saber lo siguiente, que la levadura ya se utilizaba en la antigüedad, pero la levadura estaba estrictamente prohibida en todas las ofrendas de granos dedicadas a Yahweh, dedicadas al Señor. Ofrendas quemadas sobre el altar y las ofrendas destinadas a los sacerdotes, las cuales se comían en el lugar santo. O sea, ni las ofrendas para el Eterno, ni aquellas ofrendas que también eran para el Señor, pero para uso exclusivo de los sacerdotes, no podían tener levadura. ¿Aló? Lo cual nos enseña esto, que todo lo que tú le presentas al Señor debe ser sin levadura. Cuando tú te reúnes y dices y vas a cantar El Shaddai, El Shaddai, El Mayon Adonai, siglo en siglos es igual tu poder y tu majestad. El Shaddai, El Shaddai, El Kankana Adonai, te alabaré y te exaltaré, El Shaddai. Pero que cantaste bonito y tu corazón está levadura, tiene levadura, eso que le presentaste al Señor no es recibido por Él. Aló, si mi prédica puede ser muy bonita, muy teológica, muy bíblica, llena de verdad, pero si mi corazón es levadura, yo le estoy presentando eso al Señor y el Señor dice, no te lo recibo. Aló, Dios dice, si nos procura que toda ofrenda que tú le presentas al Señor sea sin levadura. Amén. Toda ofrenda, porque la gente lo asocia solamente al dinero, al diezmo y a la ofrenda. Sí, también corresponde un diezmo, una ofrenda, un dinero que venga de mal habido, como se dice coloquialmente hablando, de la droga, de la prostitución. Se vendiste droga y ahora le vas el diezmo al Señor para que los policías no te maten. Eso tiene mucha levadura. Aló, ¿está conmigo? Dios no va a aceptar eso. Y así sucesivamente. Pero lo que me llama la atención es que las ofrendas para los sacerdotes no deben tener levadura. ¿Por qué? Porque el sacerdocio era el pueblo levita que había sido apartado
para Dios revelarse a ellos y a través de ellos darse a conocer al pueblo. Y hoy en día, al igual que lo denuncia el profeta Malaquías, tenemos sacerdocio que no le importa recibir la ofrenda como venga. ¿Aló? Dicen, peor es nada. ¿Sí me doy a entender? Diseños alterados, y no es lo que Dios quiere. Dios necesita dile a tu vecino, Dios necesita que tú como sacerdote, tú como líder, tú como ministro, como apóstol, como profeta, como pastor, como salmista, como evangelista, como músico, como danzor, como hija de Dios, te mantengas en total integridad y hagas respetar lo que eres en el Señor. Aleluya. Amén. Porque tú no dependes del pueblo, tú dependes de Dios. A su nombre. Aleluya. ¿Cuánto estamos comprendiendo? De manera que nos hacemos una pregunta. ¿Por qué mandó el Señor sacar la levadura de las ofrendas? Bueno, número uno, la levadura simboliza la corrupción. Y en primer lugar, la levadura no podía estar ni podía entrar en la presencia de Dios porque se consideraba un agente sumamente contaminante, símbolo de la corrupción y el pecado. Por eso es que dice que el cuerpo del Mesías no vio corrupción. ¿Y quién era el Mesías? Era el Salvador, sí. Pero si usted lee el libro de Hebreos, desde el capítulo 7 en adelante, entenderá ahí que la Biblia dice en esos pasajes bíblicos que Él también fue enviado según como sumo sacerdote en el orden del Melquisedec. ¿Está conmigo? Entonces, el Señor Yeshua, como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, toda ofrenda entregada a Él y toda ofrenda que Él elevaba al Padre estaba libre de levadura, no tenía pecado, no tenía malicia, no había corrupción. Por eso es que la Biblia dice que su cuerpo no vio corrupción. Aló. Su cuerpo no vio corrupción. La corrupción no se apodera de su cuerpo. O sea, en otras palabras, a los maracuchos, Él no se pudrió. Fue ungido por la mujer del perfume del frasco que derramó el frasco de alabastro en su vida. Pero no solamente por eso, sino que el pecado no reinaba en Él. Aló. Ahora, escuche bien. Dile a tu vecino, cuando te rindas en total adoración y busques y anheles el conocimiento revelado de Dios a tu vida, entonces podrás entender muchas de estas cosas a profundidad. Aleluya. Dicho de otra manera, la levadura en la ofrenda produciría el efecto contrario a la sal. La sal se usaba para preservar, la levadura para corromper. Dile a tu vecino, ¿qué eres? ¿Sal o levadura? Si estás corrompiendo, si estás destruyendo familia, si estás destruyendo matrimonio, si vives criticando, murmurando, si vives hablando mal, si vives estafando, si vives falseando la pesa, si vives haciendo lo correcto, entonces no eres sal, eres levadura. ¿Aló? Que no tiene nada que ver con que el Señor no te pueda perdonar, por supuesto que sí, pero lo que el texto nos está, o lo que la palabra nos está diciendo, es que entendamos que la levadura corrompe y la sal preserva. Y cuando somos sal, en este concepto espiritual, entonces preservamos el diseño de Dios. No permitimos que la corrupción se apodere de nuestras vidas. Le diremos al pecado no. Respetamos lo establecido por Dios. No pasamos las fronteras de lo prohibido. ¿Aló? ¿Sí me voy a entender? Esto es muy importante que nosotros lo entendamos para que podamos comprender cómo Dios quiere limpiar nuestro país, nuestra nación Venezuela. Pablo, el apóstol, nos advierte
cuando le escribe a los Corintios lo siguiente. Nos advierte sobre el peligro de tolerar la vieja levadura. Dile a tu vecino, no toleres la vieja levadura. Porque hay muchos que toleran la vieja levadura, que está representada en el viejo hombre. Es que yo soy así, no, tú eres así, ya tú eres una nueva criatura. ¿Aló? En 1 Corintios capítulo 5, versículo 6, el apóstol nos dice lo siguiente. No es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura. ¿Y cómo que el apóstol Pablo dice limpiaos cuando ya Cristo me limpió? Porque ahora corresponde a nosotros ser responsable con Dios y sacar lo que sabemos que está mal. Amén. No permitir que eso que está mal, que nos puede conducir a la muerte, a ver corrupción, nos siga dominando, nos siga guiando. Dile a tu vecino, no puedes impedir. Dile, no puedes impedir que los pájaros hagan nido. Vuelen sobre ti, pero sí puedes impedir que hagan nido en tu cabeza. Amén. O sea, el pensamiento puede venir, la tentación puede estar, pero tú y yo tenemos que decirle a todo ello, escrito está. Amén. Escrito está. Es lo que te va a preservar y a mantener íntegro delante de Dios. Y si lo haces, entonces tú serás un ciudadano de Venezuela que el que te rodee, el que te vea, aunque él esté en tiniebla, verá en ti la luz. Y si ve en ti la luz, puede que él sea atrapado por la luz también. Y el país empezará a mejorar. Una nueva Venezuela, estamos hablando de un nuevo pueblo, pero también de un nuevo pensamiento. Amén. De una nueva idea de hacer lo correcto, de hacer lo que es honesto, lo que es justo delante de Dios y delante de nuestro pueblo. Sigue diciendo el apóstol Pablo, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis masa nueva, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, nuestro Pesaj, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. O sea, ya Cristo hizo lo suyo. Ahora nos corresponde a nosotros hacer nuestra parte. ¿Está de acuerdo conmigo? Versículo 8 dice, así celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Y si algo necesita ver Dios en nuestra vida, es sinceridad y verdad. Pero no cualquier verdad, su verdad. Cristo dijo al respecto, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y la verdad os hará libre. Un poco de tolerancia, digo a tu vecino, un poco de tolerancia hacia el pecado en la iglesia, en tu vida, en la nación, puede arruinarlo todo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Un poco de pecado, un poquito de levadura en tu vida, en la iglesia, en tu familia y en la nación, lo puede arruinar todo. Porque es lo que el Señor está diciendo. Un poco de levadura leuda toda la masa. Cuando permitimos que la levadura entre en nuestra familia, los antidiseños, entonces la familia empieza a afectarse, empieza a cambiar el diseño original. Cuando permitimos que nuestros hijos e hijas hagan en nuestros hogares lo que ellos quieren, estamos alterando el diseño, porque lo primero que estamos haciendo es que nuestra autoridad está siendo traspasada. Ya eso es levadura. Cuando permitimos que él canta muy bonito, pero yo sé que se está acostando, que tiene actividad sexual con 5 negras o con 5 rubias, póngale usted el color. Pero después me quedo sin ser mixta. Un poco de levadura leuda toda la masa.
Es que es el que más diezma y prometió darnos la alfombra, los aires acondicionados y el nuevo sonido, ¿verdad? Pero también quiere que yo lo ponga a predicar. Aló. Y si lo exhorto y le digo que lo que está haciendo está mal, no me da la ofrenda. Que se vaya con sonido, que se vaya con su alfombra, que se vaya con su aire acondicionado y se vaya con su fornicación para otro lado. Que se vaya con su malcriadez para otro lado. Dile a tu vecino, Dios no necesita predicadores como tú. Él es dueño de sabiduría. Y tiene uno que se llama el Espíritu Santo, que es su naturaleza. Nadie, si le puede ganar al Espíritu Santo, entonces le roba a Dios al altar. Dios no necesita. Entiéndase en el contexto que estoy hablando. Dios no necesita de salmistas ni de músicos. Él tiene ángeles, querubines y serafines que lo adoran mejor que tú y yo. Tú y yo necesitamos cumplir el oficio de predicador, el oficio de sacerdote, el oficio de músico, de salmista, de danzor, de diácono, de lo que sea, porque nos conviene ser restaurados, porque nos conviene ser instrumentos en las manos de Dios para comunicarle al pueblo en una corrupción, que la luz del mundo vive en nosotros, que en nosotros no hay levadura, sino que en nosotros está el ingrediente sal que impide que la corrupción se apodere de nuestras vidas. Aleluya. Por eso Pablo en Corintios 5:9 dice: os he escrito por carta como os juntéis, que no os juntéis con los fornicarios. Mire, yo quisiera que me prestara atención en esto, ¿verdad? Dice así: porque os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Oído con esto, versículo 10, 1 Corintios 5. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, oído, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo, porque estamos rodeados de personas que tienen esas actitudes. ¿Está conmigo? Y sigue explicando el apóstol Pablo: más bien, versículo 11, os escribí que no os juntéis, que no seamos curruña, escuche bien, con ninguno que llamándose hermano, que llamándose santo, hijo de Dios, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Esas son las instrucciones. Pero nosotros, muchos de nosotros, que hemos sido contaminados con la levadura de los fariseos, tenemos temor en cumplir tal y cual como lo establece el mandamiento. Apóstol, porque hay que ser prudente. Apóstol, que hay que entender a la gente. ¿Y quién entiende a Dios? Que Dios dice que no es así. Aló. Y no es que le vamos a decir a quienes incurren en esos errores, a quienes han permitido que la levadura reine en su vida, que la puerta está cerrada completamente. Por supuesto que no. Porque Cristo dice en su palabra: he aquí, yo toco la puerta y llamo. Pero si alguien abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Qué está diciendo? Si alguien pasa el pacto del umbral y acepta que yo, el Cordero de Dios, di mi vida por ello y decide caminar en vida nueva, haremos una gran cena, haremos una gran celebración. Yo me voy a glorificar en su vida. Es lo que está diciendo las Escrituras. De tal manera que la levadura representa las distracciones. Dile a tu vecino: no te distraigas en esta hora profética. Porque es lo que quiere Satanás: distraernos, entretenernos con asuntos triviales, con cosas
que son muy tentativas, muy apetitivas, muy agradables, muy codiciosas y a veces hasta muy necesarias, desde el punto de vista humano natural. Que Satanás siempre va a venir a querer llenar tu necesidad de forma natural, pero Dios ha venido a llenar tu verdadera necesidad. La necesidad que Satanás quiere llenar en ti es darte la añadidura, pero la necesidad que Dios ve en ti y es la que Él quiere llenar es que tú tienes necesidad de tener identidad de reino, identidad de hijo. Por eso dice, buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Y para aquellos que dicen, pastor, apóstol, tengo tantos años y aún no tengo la casa de mi sueño o el carro de mi sueño, la Biblia dice, tengo buena noticia para ti. La Biblia dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Y yo sé que te sabes el texto de memoria, pero va más allá de que te lo sepas de memoria. Tiene que ver con que tú comprendas la riqueza y la revelación, la profundidad de esa palabra. Cristo dijo al respecto, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, voy a prepararte la quinta ya, voy a prepararte el lugar, voy a prepararte el lugar en el tribunal del cielo, pero también tengo muchos planetas para ti, tengo muchas cosas para ti, cosas que tú nunca has visto, nunca has oído. Son las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman, y los que le aman son aquellos que guardan su palabra. Así lo dice el Señor: si me amas, guarda mi palabra, guarda mi instrucción divina. Yo no creo que si vamos a pasar una eternidad por los siglos de los siglos de los siglos, vamos a tener la misma mata y el mismo chichorro y la misma casita. ¿Aló? Eso sería bien aburrido. Por eso, mi recompensa y la tuya es eterna. Amén. Dice... Dile a tu vecino, la jactancia no es buena. La jactancia es esa levadura que te llena de orgullo por lo que eres, por lo que has alcanzado, por lo que tienes. Y esa es una levadura que ha causado mucho daño tanto a la iglesia como a la nación. Porque aquel que predica bonito se cree superior a aquel que está tartamudo. Aquel que tiene una revelación profunda se cree superior que aquellos que aún están en la actividad eclesiástica y religiosa, que no tienen tanto conocimiento. Aquel que toca mejor o bien el instrumento musical se cree superior a aquel que apenas sabe charrasquear el instrumento. Aquel que es empresario se cree superior a sus empleados, a sus obreros, y no se está dando cuenta que es gracias a sus empleados, a sus obreros, que él tiene éxito como empresario. ¿Aló? Y no se está dando cuenta el maestro de música, aleluya, que es maestro y va a ser reconocido como maestro si sabe enseñar a aquel que no lo sabe. ¿Aló? Entonces, este ingrediente, jactancia, dice la Biblia que no es buena. Dice, no es buena vuestra jactancia, 1 Corintios 5:6. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda la masa? No hay nada más hermoso que la humildad. No hay nada más hermoso que la sencillez. La Biblia dice que Dios al altivo lo mira, pero de lejos. A ver si cambia. Pero al humilde lo exalta. Amén. De tal manera que en Venezuela esto está trayendo mucho daño. Y lo más lastimoso es que está también dentro del pueblo de Dios. Por eso es que la Biblia dice que el juicio empieza por la casa. Y Dios tiene que hablarnos primero a nosotros. Y Dios tiene primero que antes de señalar al gobernante que posiblemente está actuando en corrupción o a cualquier otra persona, debemos mirarnos a nosotros mismos qué estamos haciendo.
para sacar definitivamente la levadura de nuestro cuerpo. La levadura provoca en nosotros que estemos totalmente enfermos espiritualmente hablando. Y tendríamos que hacernos una pregunta: ¿por qué continuamos abrazando la vieja levadura que solo se opone a la voluntad de Dios? ¿Por qué, hermano? Dígale a tu vecino, es tiempo de dejar atrás la levadura. ¿Cuántos en realidad están de acuerdo conmigo? ¿No? Sabemos que el que tenga esa vieja levadura, según la Biblia, no puede entrar en el reino de los cielos. Número 15:30 dice: pero si un individuo que comete pecado presuntuosamente, ciudadano o extranjero, está provocando a Yahweh, esa persona será cortada de su pueblo. Y Mateo 7:21 nos dice que aquel que le diga Señor, Señor, no todo aquel que le diga Señor, Señor, va a heredar el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de su Padre o del Padre Celestial. De tal manera que cada uno de nosotros tenemos que tomar la responsabilidad de salir del camino de esa levadura donde todos tienen su trono, donde todos tienen su lugar para ser o creerse superiores a los demás. Y hay que salir de eso. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Escuche bien. Y muchos que se creen que pueden gobernar su vida como quieran. De hecho, hay gente que dice: pastor, yo lo escucho, pero no se meta en mi vida. Y ciertamente tenemos que respetarnos los unos a los otros. ¿Está de acuerdo conmigo? Pero es que si Dios no se mete en tu vida será un desastre. Si el pastor no te dice lo que está mal, tu vida será un desastre. Si el pastor no te llama a reflexión, tu vida será un desastre. Aló. No es que queremos meternos en sus vidas, es que Dios quiere meterse en tu vida. Ese es el Evangelio. Restaurar el pensamiento por el pensamiento correcto. Sacar la levadura o dejar de actuar como tal y empezar a vivir como sal, como luz de esta tierra. Así lo establece la Escritura. Entonces, no hacen ni aceptan lo que se hace, lo que digo a tu vecino, si eres luz y las tinieblas, la levadura no está en tu vida, nunca aceptarás ni harás lo que los demás hacen a oculto, hacen en tinieblas. Cuando tu compañera o tu compañero te diga: mire, por fin logré llevar a la vecina a la cama, tú no le digas: te felicito, qué bueno que lo lograste. No, repréndelo. Aló, ¿está conmigo? Dile: ¿qué hiciste? Estás desgraciando una familia. Y la familia es la base de este país, de esta sociedad. Por eso estamos como estamos. Aló, ¿está conmigo? Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Pero por supuesto, muchos de nosotros no tenemos autoridad para decir eso, porque algunos también están incurriendo en el mismo error. Como dice el pastor Douglas Camarillo, le están mirando las piernas a Chencha. Por eso dice la Escritura: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Yahweh está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué le va a pasar? Versículo 3 nos lo dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. ¿Cuántos quieren que esa palabra se cumpla en sus vidas? Ahora, ya de último, mire lo que dice la Escritura. En Isaías capítulo 10 nos enseña el Señor que es tiempo de vivir conforme a la naturaleza del Espíritu Santo.
Porque Gálatas capítulo 5, versículo 16 nos dice, lo que estoy diciendo es esto, vivan sus vidas por medio del Espíritu, entonces no harán lo que su vieja naturaleza quiere. Si vivimos conforme al Espíritu, la vieja naturaleza, la levadura, no va a leudar, no va a alterar el diseño de Dios en nuestras vidas. ¿Está de acuerdo conmigo? Por eso dice la Escritura en Isaías 10:1, y esta es una palabra no solamente para los gobernantes de esta nación o de cualquier otro país, sino también lo es para cada uno de nosotros. El profeta Isaías, el Señor lo utiliza como instrumento de su gloria para hablarle a la nación y comunicarle el siguiente mensaje. Y le dice, Isaías 10:1, ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, que son aquellos que a través de la corrupción y de los distintos actos delictivos están trayendo miseria para nuestro pueblo, para nuestro país, porque la levadura reina en sus vidas. Amén. Pero Dios desea que esta situación cambie para bien. Pero para ello Dios necesita que su pueblo, ¿cuántos lo son? Que su pueblo camine en total integridad en la tierra. Que su pueblo sea modelo en esta nación. Que el Palacio de las Águilas no solamente se conforme con el ensayo de la fiesta, sino que también las viva, las experimente, como creo que lo estamos haciendo. ¿Está conmigo, iglesia? Que caminemos en total integridad. Dile a tu vecino, aunque se desplomen los cielos, me mantendré en integridad delante de Dios y delante de esta nación. En otras palabras, cuando te falte el bocachico, tú no te vas a corromper a robarle la gallina a tu vecino. Tú te mantienes en integridad, aunque los cielos se desplomen. Porque Dios es tu sustentador. Por eso dice así, ay de los que dictan leyes injustas, Isaías 10:1, y prescriben tiranía. Dile a tu vecino, el tirano, el faraón de Venezuela, será ahogado en las muchas aguas. Aleluya. Yo no sé si en verdad usted lo está entendiendo. Versículo 2 dice así, para apacentar hay de aquellos que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. ¿Y para qué lo hacen? Versículo 2 nos dice, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Y qué haréis en el día del castigo? Dice el Señor. ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento, en donde dejaréis vuestra gloria? Sin mí, versículo 4, se inclinarán entre los presos y entre los muertos caerán. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Son arrogantes. Dile a tu vecino, viene una sentencia, un acto judicial del cielo sobre la arrogancia de este mundo. Lo dice Isaías 10:5, dice, oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida. ¿Qué significa pérfida? Desleal. Con una nación desleal. Nuestro himno nacional dice, gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y el honor. Abajo cadena, gritaba el Señor, y el pobre en su choza libertad pidió. Yo te vecino, veo
los vientos de libertad para la República Bolivariana de Venezuela. Veo a Faraón ahogarse en las muchas aguas. Veo a aquellos que están buscando leyes injustas, llenando al país de la amargura, ser sacados de una vez para siempre, porque los vientos de libertad, el sacrificio del pecado de Dios que vive el pecado de Venezuela, ya fue sacrificado y la levadura está desapareciendo física y espiritualmente. ¡Aleluya! Porque el pueblo de Venezuela merece una libertad genuina y el pueblo de Venezuela merece un sacerdocio no corrompido, uno que está libre de la levadura de los fariseos, uno que está libre de la levadura de los saduceos, uno que está libre de la levadura de los uno que no se corrompa, uno que le pague la oración a un contigo. Uno que declare en el poder de Dios el movimiento de la gloria de Dios para este país, para esta nuestra nación. ¡Venga! ¡Libre! ¡Levántate en esta hora! ¡Y aplaude! ¡Diferente! ¡El movimiento de gloria! ¡A como tú vives en esta hora! ¡Todos con la cruz de las águilas! Aleluya.